Son las 7 de la mañana, ya 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de los noticieristas. Hoy tenemos visita en el estudio. Nos da mucho gusto recibir a la fórmula de los candidatos al Senado por Morena. Nos acompaña Imelda Castro. Imelda, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a la audiencia. Y Enrique Insunza Cázares. Enrique, qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Mucho gusto estar de nuevo cuenta aquí. Saludo a tu amplia audiencia. Nos da gusto recibirlos juntos en esta ocasión en fórmula. Han hecho eventos juntos y también en algunos casos cada quien en diversas zonas del estado, ¿no? Por cuestiones estratégicas. Sí, empezamos, decidimos el día 30 de abril abrir una etapa de 20 días, 22 días de mayo, previo a los cierres, separar las agendas para abarcar más y sobre todo para apoyar a nuestros candidatos locales que habían empezado su campaña el 15 de abril y que nosotros pues ya veníamos desde el 1 de marzo. Medio, ¿no? Entonces esa es parte de la estrategia que aún conservamos en estos días, de coincidir en algunos eventos y separarnos en una buena parte. ¿Cuál es la evaluación en estos 77 días que llevan de campaña? Pues es una evaluación muy, muy positiva. Inicialmente fuimos pulsando desde el comienzo, desde el primer día, que había un respaldo, un ánimo favorable al movimiento, a Morena, en todos lados, en todos los rincones de las comunidades y colonias, ciudades que visitamos. Pero este día te puedo decir, no digo que con sorpresa, pero sí ha sido de alguna manera pues muy gratificante ver que ese apoyo que percibimos del primer día se ha ido acrecentando. De tal suerte que, pues, te lo tendré que decir, no es un gesto ni mucho menos de autocomplacencia, menos de soberbia, pero lo que estamos viendo en la calle, lo que estamos viendo en los recorridos, claro, y midiendo, es que tenemos una ventaja de 3-1. Pero, de todas formas, estamos ahorita en esta etapa reuniéndonos con nuestras estructuras, nuestras legiones que han recorrido el estado, y queremos ser también muy insistentes en que el voto que cuenta es el voto que se deposita el día 2. Entonces estamos en esa etapa muy contentos porque la gente está muy informada y tiene una expresión de apoyo a Morena verdaderamente extraordinaria. El movimiento sigue estando muy fuerte, Imelda. Sí, está muy fuerte, ¿no? Yo he dicho que esta es la campaña que me ha tocado vivir, donde hay una mayor aceptación del movimiento de la izquierda, ¿no? O sea, todas las demás campañas pues tenían diferentes expresiones. Una de las expresiones es de que la gente estaba como harta de la política y decía, todos son iguales, por lo menos antes de 2018. Ya en 2018 pues fueron las ganas, ¿no?, de hacer un cambio. El 21 pues era de confirmarlo con la gobernatura de Sinaloa, pero ahora digamos que ese respaldo del 18 y el 21 juntos es lo que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con los gobiernos, que son nuestra principal carta de presentación, no porque nosotros lo digamos, sino porque la gente nos dice que está contenta con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Sobre todo pues, nos referimos al presidente López Obrador y al gobernador Rubén Rocha Moya. Entonces sí es una campaña muy interesante en donde vamos a ratificar el rumbo que ha tomado el país en 2018 de manera clara y contundente. 3-1, ¿en qué sentido? ¿O en qué niveles? En todos los niveles prácticamente. Te quiero decir que en este tramo venimos cerrando la travesía cívica siendo muy precisos en el mensaje. Queremos lograr 3 propósitos. El primero de ellos, lograr que Sinaloa tenga el porcentaje de votación más alto en el país a favor de Morena. Lo vamos a lograr. Lograr el plan C nacional, que es obtener la mayoría en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, senadores y Cámara de Diputados. Y el plan C local, que es, con esta votación a favor de Morena, hacer que pierda el registro el partido político, que es la lacra de la política en Sinaloa. Lo diré tal cual, que tiene sofocadas las libertades en la universidad. Ayer fue Día del Maestro y de la Maestra. Yo hoy aprovecho para reiterar de nueva cuenta a los maestros, a las maestras que imparten su magisterio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a las universitarias, a que es el momento de sacudirse el yugo de los caciques, de Cuen, de Madueña, de Corrales. Ese es el tercer propósito
y los 3 los vamos a lograr este 2 de junio. Hablando de ese plan C, sería también en Sinaloa incluido lo local, Imelda. Están buscando obviamente impulsar a Claudia, ¿no? Claudia Sheinbaum, la presidencia, las cámaras, Senado, que ustedes están buscando esta posición. Hay 7 distritos electorales federales en juego en Sinaloa, hay 20 municipios en el caso de alcaldías y bueno, pues las diputaciones locales. Sí, bueno, también el plan C es continuidad, ¿no? Es reforzar, es consolidar lo que hemos iniciado en la Cuarta Transformación y efectivamente es ganar las mayorías en todos los congresos locales a nivel nacional, ganarlo, por supuesto, aquí en Sinaloa, ganar todas las alcaldías. Mira, yo creo que en la ocasión pasada, el 21, prácticamente un distrito y el municipio tenía la cabecera, ese distrito local, fue lo que se perdió. Guasave, Sinaloa, municipio, sí, ¿no? Entonces, hoy se va a ganar en todo Sinaloa, no tenemos ninguna duda, y con una diferencia muy grande. Yo creo que los votos que pueda tener el PT, el Verde, pues van a ayudar mucho para que ellos, en tanto nuestros aliados a nivel nacional, puedan integrar grupos parlamentarios. Es decir, tener una cantidad de votos importantes que les permita integrar grupos parlamentarios para que a la hora de integrar los grupos parlamentarios nacionales, pues podamos, junto con los aliados, tener esa posibilidad del plan C. Pero en términos de lo que es Sinaloa, el plan C en Sinaloa es votar todo por Morena, es votar 5 de 5. Todo por Morena. Todo por Morena es el plan C. ¿Cómo han recibido o la respuesta de la gente ante esta solicitud ahí en los eventos? La gente la corea. Antes de que comencemos nuestras intervenciones, 5 de 5, todo por Morena. Y lo otro, lo que ha comenzado a escucharse en todos lados, fuera el paz de la UAS. Efectivamente, el plan C, el que queremos desde luego concretar con las mayorías en las cámaras, no es otra cosa que dar continuidad a lo que inició en 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Este país donde se garantiza un piso parejo de bienestar para todas y para todos. Recordemos que ha sido posible en este primer gobierno de López Obrador, en el primer gobierno de la 4T, llevar a la categoría de derechos constitucionales 3 programas: la pensión de adultos mayores, las becas Benito Juárez para los jóvenes de preparatoria y las pensiones para personas con discapacidad. No se ha podido lograr que más programas sean derechos porque la oposición, la derecha, no ha votado a favor de ellos. Ahora dicen que también están a favor, pero es oportunismo político y la gente lo sabe. Queremos que más programas sociales se conviertan en derechos, porque una vez que adquieren esa categoría, se vuelven irrevertibles, se vuelven intocables, la esfera de lo indecidible, como dice un autor ahí de derecho, y permanecerán para siempre, para todas y todos los mexicanos. Esa es la visión que tiene Morena, que el presupuesto público sea un instrumento para garantizar piso de bienestar para todas y todos por parejo. ¿Qué decirles ambos a los contendientes de otros partidos que aseguran que López Obrador ha destruido el país y que hay riesgo de crisis económica una vez que se vaya? Pues mira, o inclusive de devaluaciones. Esa es una posición muy de una oposición, la verdad que no tiene calidad moral ni política, porque es claro que no va a haber crisis de sexenio. Ahí están todos los índices de la economía, los niveles de desempleo como nunca en el país, e incluso en México es uno de los países con menor índice de desempleo. La inflación está bajando, el crecimiento económico está creciendo, hay condiciones muy importantes para que el poder adquisitivo de la gente suba. O sea, es decir, no va a haber ninguna. Está el dólar muy apreciado, una de las monedas más apreciadas del mundo. Se ha incrementado la inversión extranjera directa. En fin, todos los indicadores dicen que no habrá crisis de sexenio, número 1. Y número 2, que ha destruido al país, bueno, no. O sea, lo que ha hecho el pueblo de México es destruir un régimen político que le había saqueado sus recursos, su patrimonio nacional, que se había robado la riqueza fiscal. Eso es lo que está pasando. Y además creo que las propias encuestas ahorita lo demuestran.
¿Cómo están los niveles de aceptación de nuestro presidente de la República? Ningún presidente de la República había llegado con esos niveles de aceptación al fin del sexenio. Revisemos la historia y vamos a ver que nadie había llegado con esos niveles de aceptación. Entonces, pues son, expresiones de su lenguaje, de su postura política, que no tiene ningún sustento en la realidad. Enrique. Efectivamente, lo que Andrés Manuel López Obrador destruyó es el régimen de corrupción, de privilegios que existía en la época del PRIAN, en la época neoliberal. Y no va a volver ese régimen. Va a haber continuidad de este modelo de país transformador, justo, equitativo, igualitario. Y te leo la portada de ayer del Financiero. Llega flujo récord de 20.313 millones de dólares de inversión extranjera directa a México. La más alta para un trimestre de la historia, desde que tiene registro de la inversión extranjera directa. ¿Qué significa esto? Además, esta inversión tiene que ver con reinversiones de los inversionistas que ya están en México. ¿Qué significa eso? Que los que están aquí, los que conocen cómo está la realidad en México, tienen confianza y la están refrendando, reinvirtiendo aquí sus ganancias. Lo que habla del estado de salud que tiene el sistema económico mexicano a partir de un gobierno de izquierda, el que ha demostrado que el neoliberalismo fue un fracaso, que se puede gobernar con rectitud, con honestidad, sin aumentar impuestos, y que el presupuesto, si se ejerce honradamente, alcanza para programas sociales, y que el único país posible, el único país duradero, es el que le devuelve la democracia al pueblo, con programas sociales que garanticen para todos un piso parejo de bienestar. A partir de ahí todo el mundo podrá emprender, crecer, a partir de su esfuerzo, de sus habilidades, de su aplicación. Pero un piso parejo de bienestar es el único que nos garantiza un país para todos. ¿Cuáles son los compromisos concretos en iniciativas que impulsaría Imelda Castro en esta segunda oportunidad en el Senado? Mira, nuestra agenda, la mía, la de Imelda Castro, como preguntas, es la agenda de Claudia Sheinbaum. Es la agenda del segundo piso de la Cuarta Transformación. Evidentemente, yo voy a tratar de rescatar algunos temas donde, por cierto, tengo una iniciativa para regular la inversión extranjera directa en nuestro país a propósito del nearshoring, porque viene una etapa muy interesante ahí, pero necesitamos que a nuestras empresas nacionales y regionales les vaya bien, que no solo el caos, digamos, que se genera con eso, pues afecte a nuestras empresas. También, bueno, traigo iniciativas sobre la voluntad anticipada, sobre el tema de la menstruación en todos los aspectos, lo que tiene que ver con la salud reproductiva, y también una iniciativa para proteger a los alertadores de la corrupción en nuestro país. Es decir, no solo pensar que hay voluntad política para barrer las escaleras de arriba para abajo, sino que también debe de protegerse a los ciudadanos y ciudadanas que denuncian la corrupción, porque si alguien sabe dónde y qué tanta corrupción hay, es la gente que tiene el primer contacto con el gobierno, con los trámites, etcétera. Entonces, vamos a seguir insistiendo en varios de esos temas de iniciativas que no se aprobaron en esta legislatura y que creo que van a ser más apropiados para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sí, en el caso de Enrique Insunza, compromisos de iniciativas concretas que estaría impulsando en el Senado. Sí, como lo dice mi compañera Imelda, efectivamente aquí tenemos una agenda como movimiento y nuestro compromiso es impulsar esa agenda legislativa que dará lugar a la política pública que va a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Sin embargo, yo tengo, digamos, 3 temas en los que pondré especial énfasis, acento. Reforma al Poder Judicial Federal. Yo considero que debemos construir un sistema nacional de justicia, tanto de procuración como de impartición de justicia. Hoy el gasto público en justicia está invertido. El Poder Judicial Federal concentra prácticamente más de la totalidad de lo que suma el presupuesto de las 32 entidades federativas, algo parecido, 32 entidades federativas, algo parecido pasa en materia de procuración de justicia, y yo llevo una propuesta en el sentido de reconfigurar de raíz el sistema de justicia en México. El otro tema en el que trabajaré con mucho énfasis es el combate a la corrupción.
Yo creo que el combate a la corrupción tiene que ser más intenso, más severo. Creo que el marco normativo se debe de modificar para efectos que ningún acusado o acusada de delitos de corrupción tenga la posibilidad de acuerdos reparatorios, de suposición condicional del proceso, ni nada por el estilo. La corrupción se debe castigar con severidad, debe ser en juicio y debe tener penas de privación de la libertad. Que no hay acuerdos administrativos. Así es. Que no hay acuerdos ni oscuritos ni en lo administrativo. Si se decide ejercer acción penal en contra de una persona acusada de corrupción, debe de saberse, debe haber juicio y debe haber, si desde luego las pruebas así lo indican, si se vence la presunción de inocencia, debe haber condenas y privación de la libertad. Es la única manera, ser ejemplar para que la corrupción se destierre de las instituciones, de los ámbitos públicos y también de los ámbitos privados, hay que decirlo. El otro tema es el tema del agua. Creo que es necesario una nueva ley de aguas nacionales, ley general o ley de aguas nacionales, lo valoraremos. Es un tema complejo, hay que estudiarlo junto con especialistas. Nuestra perspectiva primeramente es garantizar el derecho humano al agua, que no haya domicilio, hogar de colonia o de comunidad que carezca de agua para beber y para uso doméstico, y desde luego para garantizar la viabilidad de la principal actividad de Sinaloa, que es la agricultura. Y la regulación de su distribución, ¿no? Sí, y por otro lado, como también es un tema, destruir los cacicazgos que hay en las universidades del país, empezando por la de Sinaloa, por la Universidad de Sinaloa. También es tema que impulsaré en el ámbito legislativo y en el ámbito de la acción política. Se ha notado. Y se va a seguir notando, más todavía. ¿Qué harían por el campo? Mira, yo he dicho... Tenemos grandes retos en Sinaloa y se habla mucho, ¿no? Que somos el granero de México, de que alimentamos al país, de que llevamos nuestras mejores hortalizas y frutos al extranjero. Solamente por hablar de la agricultura, pero si sumamos acuacultura, pesca, ganadería, etcétera, pues también. Pero aún así, pues vemos un sector que lamentablemente cada vez tiene más complejidades económicas y cada vez son menos los que tienen mucho, ¿no? En el campo. Sí, bueno, yo he dicho que nosotros estamos renovando nuestros compromisos con el sector agropecuario de Sinaloa, porque en la primera etapa lo que se hizo fue desmontar el régimen de corrupción, fue empezar ahí, que si no lo hemos logrado todavía, empezar a desmontar también el intermediarismo, ¿no? Que allí está vivito y coleando y afectando a los productores primarios que están en el campo, que están produciendo, ¿no? Pero también necesitamos mejorar los costos de producción, abaratar los costos de producción con fertilizante barato, con los diferentes insumos, con la semilla, que te permita llegar al momento del mercado y poder competir, porque no vamos a poder seguir sosteniendo este tema de estarle dando dinero público. El modelo, ¿no? El modelo de seguir dándole. Yo estoy de acuerdo, pues, todo lo que el gobernador de Sinaloa ha hecho, que por cierto es el único gobernador del país que ha atendido este tema desde hace varios años, no nada más en esta coyuntura. Entonces está muy bien que se les dé un apoyo por hectárea, que se les ayude en las coberturas, como se está haciendo ahora, pero lo que se necesita es bajar los costos de producción, porque mientras siga vinculado a la bolsa de Chicago el precio de los granos en nuestro país y en el mundo, va a ser imposible competir y no hay dinero que alcance, y no le puedes estar quitando el dinero a otros sectores del presupuesto para dárselos a los agricultores y estar subsidiando de manera infinita este tema de los precios agrícolas. Entonces, mejoremos los costos de producción, generemos herramientas de crédito según el sapo la pedrada. Es decir, no puedes tratar igual a los pequeñísimos productores con la ¿cómo se llama? Con la Financiera del Bienestar o FIRA, por ejemplo. Necesitas construir entre FIRA y la Financiera del Bienestar un instrumento de financiamiento para ese segmento de productores pequeños y medianos que han quedado fuera del mercado de los créditos. Hay mucho que hacer. Sí. Nosotros vamos a trabajar de manera prioritaria, Enrique y yo ya lo hemos dicho, en este tema del sector primario de Sinaloa. Finalmente, Enrique. Sí, creo que en este tema hemos venido construyendo ya a través del diálogo, hemos dialogado con las asociaciones, ha estado aquí quien ha sido el encargado de construir esta parte de la agenda para
la transformación, el doctor Julio Verdegué, sinaloense. Y creo que lo que nosotros venimos reflexionando junto con las y los productores es que necesitamos, en primer lugar, modernizar la infraestructura hidráulica, la tecnificación del riego, porque sin agua no hay futuro y tenemos que cuidar cada gota de agua. En segundo lugar, instrumentos de financiamiento y crédito accesibles y sin corrupción, con seguros catastróficos. En tercer lugar, esto es muy importante, acción del Estado para ordenar los mercados y equilibrar la producción para asegurar precios rentables. Eso también requiere del consenso con las y los productores. No podemos estar decidiendo sembrar lo que queramos, cuando queramos y como queramos, sino que tiene que haber una acción inteligente desde la hora de modelar, de influir en los mercados. Y lo otro, asegurar a los productores y productoras bienes públicos, la sanidad, generar la intervención de ciencia y tecnología en la agricultura para efecto de que haya un modelo sostenible, sustentable y que no estemos sobreexplotando nuestros campos y que luego no tengamos ya la posibilidad de una rentabilidad para las generaciones que vienen. Pendientes de estos 13 días, entonces, de campaña. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un abrazo a la audiencia. Gracias, Enrique Insunza. Gracias, Imelda Castro, candidatos al Senado, la fórmula de Morena en Sinaloa. Vamos a un corte, regresamos.